Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, cuñada de Juan Carlos I, el rey emérito, y tía del actual rey de España, Felipe VI, y de sus hermanas Cristina y Elena. Uno de los personajes más curiosos dentro de la familia de la Casa Real, que ahora cobra relevancia con el libro de Jaime Peñafiel, según las declaraciones de Jaime del Burgo. Su nombre apenas aparece mencionado en esta obra, pero nos tenemos que remontar a 2007 con el libro La princesa rebelde, basado en la figura de esta persona, para conocer que existe y seguiría existiendo una cierta complicidad entre Leticia y la tía Pecu, como así se la conoce, a pesar de la enemistad que esta última mantiene con Sofía. Lo cierto es que nos encontramos ante uno de los personajes más fascinantes, misteriosos y curiosos, que tendría que decir mucho dentro de todo este escándalo con Jaime del Burgo. Empezamos. Irene de Grecia ha sido uno de los personajes dentro de la familia real que siempre se ha mantenido discreta, pero este mismo año conocíamos la fatídica noticia de que padecía la enfermedad del olvido, el Alzheimer. En un artículo, la publicación detallaba la progresiva pérdida de memoria de la hermana menor de la reina Sofía, que es en realidad su más íntima y querida amiga. Sin embargo, parece ser que también habría sido la inesperada aliada de la reina Leticia dentro de Zarzuela. Se llama Irene de Grecia y Dinamarca, pero sus sobrinos, incluido el actual rey de España, Felipe VI, se dirigen a ella como tía Pecu. Ella, en este libro de la princesa rebelde, dice que le llaman así porque su carácter es excéntrico y peculiar. Ni ese apodo ni el título de su biografía revelan la magnitud de su singular vida. Ella nació en una granja sudafricana en Ciudad del Cabo, mientras los nazis invadían su país, y se crió entre Alejandría, Atenas y un internado prusiano en Salem. Tiene estudios de arqueología, vivió 6 años en la India, donde se codeó con la familia de Gandhi y realizó estudios de las religiones en la antigua ciudad de Madrás. Además, viajó por el mundo como concertista profesional, haciendo de ese su principal trabajo. Vegetariana, defensora de los animales, experta en meditación, yoga y filosofía hindú, y desde hace 40 años dirige su propia fundación Mundo en Armonía. La mayoría de la gente la conoce simplemente por ser la hermana de la reina Sofía. Sin embargo, y aquí vamos a entender cosas, su presencia en España no se hace tangible hasta el año 1984. En la convulsa década de los años 80, ahora ya sabemos que el rey al menos mantenía una relación con Bárbara Rey. Ahí comenzaron sus primeros escarceos, mientras Sofía de Grecia, sufridora en casa, admitía todo esto de manera estoica, y su hermana, Irene de Grecia, solo 3 años menor que ella, se convertía en una especie de dama de compañía, mejor amiga y, por supuesto, hermana de Sofía. Quienes la conocen dicen que siempre han dado unos pasos por detrás de su hermana, convirtiéndose en su sombra, y aseguran que está muy cómoda en ese papel. Nunca quiso casarse, no tuvo hijos y decidió vivir una vida alternativa a los cuentos de hadas de princesas de monarquías europeas. Como digo, este mismo año 2023 conocíamos ese deterioro cognitivo propio de su edad, que a veces hace que ande de manera perdida. Sin embargo, otras fuentes mantienen que si no para, su mente se mantiene activa y que se puede valer por sí misma. Irene de Grecia ha sido una de las espectadoras en primera fila de los momentos más importantes de la familia real. Desde la transición hasta el 23F, justo el golpe de estado, la pilló nadando en la piscina climatizada de Zarzuela. Ha vivido los matrimonios de sus sobrinos
incluso la caída de Juan Carlos I en Botsuana. Ella se encontraba lejos con su hermana Sofía celebrando la Pascua ortodoxa. Sonadas han sido a lo largo del tiempo algunas declaraciones suyas en contraste con la diplomacia que siempre ha mostrado la Casa Real Española y la monarquía en general. Fijaos en esta frase: cuando hay un desastre, solo el arte, la música, la pintura pueden ayudarte. ¿Qué más tienes si lo pierdes todo? Yo he perdido bastantes cosas a lo largo de mi vida, pero sé que al final nos queda la música y la fe. No digo que la música cure una enfermedad, pero puede mejorar el espíritu de la persona enferma y de esa forma mejora su cuerpo. Precisamente fue la música la que le ayudó en el año 2002. A ella le diagnosticaron un cáncer de mama y tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia de 6 meses y a varias operaciones en la clínica Ruber de Madrid. Ella dice que no tiene un mal recuerdo de aquel momento, que lo afrontó como algo que había que superar y que aquella época le enseñó que no había que tener tanto miedo. Las cosas pasan aunque tengas miedo, por lo que es mejor ser positivos, tener fe y aceptar que puedes morir. Hay que estar preparado. Ahora el único nervio que tiene es por sus familiares. Dice, si tuviera que pasar por lo mismo, lo haría, pero no quiero volver a causar preocupación a mi familia. Curiosamente, estas imágenes que vemos, que son de este verano, pues despertaron una especie de huracán informativo, más allá de que se viera, como vamos a ver en un momento, a Leticia salir del brazo de Irene de Grecia, cogiéndola de la mano. A partir de aquí, si veis ahí un poco las imágenes, posteriormente pues sabríamos, creo que un mes y medio o 2 meses después, la dolencia que estaba empezando a quejar a Irene de Grecia. En su momento se dijo que la complicidad de Leticia con esta mujer era más que evidente, pero que la había sido desde un principio. Irene de Grecia puede presumir de llevarse bien prácticamente con todos los miembros de la familia de la Casa Real. Todos, no. A Leticia y a Irene les une una especie de enemigo en común, y ya he dado varias pistas desde que nombré ese año 1984. Irene de Grecia ha sido siempre una mujer hecha a sí misma, que no dudó en poner las cartas sobre la mesa en un momento en el que la Unión Europea planeaba sacrificar a más de 4.000 vacas con el objetivo de mantener y subir los precios de la leche. Ella, ecologista, animalista, decidió levantar el teléfono y hablar con quien hiciese falta para parar esa masacre. Lo hizo con su cuñado, el rey Juan Carlos I, lo hizo con Edmund Kohl, el presidente entonces de Alemania, y a partir de ahí, pues se ha dedicado a labores de su fundación, que pues tiene tintes animalistas, tiene lucha también contra la drogodependencia y pues se dedica a diferentes labores sociales. Pero, como he dicho, a pesar de que la relación de Leticia y Sofía pues nunca ha sido la mejor, Irene pensaba o tenía otra altura de miras. Y es que si de alguien ha intentado siempre proteger, Irene ha sido a su hermana. A Leticia nunca la ha visto como enemiga, pero a quien sí vio como enemigo fue a Juan Carlos I. De ahí que pudiese presionar para este escándalo de las vacas que os he contado antes. Cuando Leticia llega a la vida de Felipe, la tía PQ pues se mantiene de una manera diplomática. Se le dice un poco que es la persona más excéntrica, peculiar, curiosa dentro de la familia. Ahora, sorprendentemente, pues su figura cobra relevancia con todo esto, porque se ha aludido al parecido de ella con Sofía en medio de un escándalo que no sabemos realmente un poco de dónde puede haber salido, sobre unas ciertas dudas sobre la paternidad de Sofía
y aquí está relacionado un poco con el escándalo de Jaime del Burgo. Sin embargo, como digo, la relación de Leticia y de Irene de Grecia, aunque las imágenes son recientes de este verano, al parecer siempre habría sido más que buena. Al parecer, y según comentan algunos libros que hablan de la Casa Real Española, e incluso algunos libros que se ocupan un poco de la historia de las monarquías, Irene de Grecia vio en Leticia pues el nuevo paso que tenía que dar la monarquía española. Ella, como digo, siempre ha tenido buena relación con todos, excepto con Juan Carlos. Quizás en este sentido pues habría sido testigo o conocedora de las infidelidades del rey a su hermana Sofía. El hecho de que Leticia de alguna manera se fuese revelando poco a poco, porque en el libro de David Roca Solano no dice que, de hecho, cree que a él en ese momento, el libro salió en el año 2014, pero él habla un poco de la época, sobre todo 2004-2008, dice, 2002-2008, que es realmente cuando se conocen, la boda, etcétera. Dice que Leticia a Juan Carlos siempre se dirigía a él como su majestad y que con quien tenía más relación en ese entonces Leticia, al menos de complicidad o de confianza, era con la propia reina Sofía. Sin embargo, ahora sabemos que todo eso voló por los aires. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues no lo sabemos, pero indican que Irene de Grecia se habría convertido en una especie de protectora de Leticia. Veía en ella a una mujer empoderada, como en su momento ella lo fue, pues de alguna manera comprometida con llevar a cabo su trabajo lo mejor posible, sin descuidar las causas sociales. Antes de seguir, me gustaría que nos fijásemos en Irene Urdangarín, otra de las nietas de la reina Sofía, que en este caso pues también guarda un cierto parecido con Irene de Grecia. Es verdad que tanto ella como Sofía se parecen, las dos son rubias. Quizás Irene se parece un poco más porque tiene las facciones algo más marcadas, al igual que Irene de Grecia, mientras que Sofía las tiene de alguna manera más dulces, más, no sé cómo decirlo, infantiles. Las dos igualmente se parecen mucho y las dos se parecen también a Irene de Grecia. En asuntos de paternidad, de ADN, eso únicamente pues lo dice la ciencia. Aquí nos interesa más comprobar que Leticia contaba con una inesperada aliada en Zarzuela. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Jaime del Burgo? Bueno, pues como digo, hay indicios de que efectivamente esta tía Pecu se habría convertido en la protectora de Leticia. Tenemos que recordar ese incidente en la Catedral de Mallorca, donde Leonor aparta de un manotazo la mano de su abuela que quería hacerse fotos. Y la madre, Leticia, en esos momentos decide darle la razón a la niña, quedándose la reina Sofía, pues en una situación que no sabía un poco qué hacer, y igual que se quedó su propio hijo, el rey Felipe VI. Es precisamente esta tía quien, de alguna manera tiende puentes para que exista una buena relación. Yo creo que a este respecto no cabe duda de que la reina Sofía siempre ha sido muy protectora, muy dulce, muy cariñosa con todos sus nietos. De hecho, se dice que todos, o durante muchos años, acudía a Londres con su hermana a unos conocidos grandes almacenes de allí para comprar los regalos a todos sus nietos, que no son precisamente pocos, 8. ¿Conocía Irene de Grecia todo esto que se está comentando en el libro de Jaime Peñafiel según las declaraciones de Jaime del Burgo? Bueno, creo que a estas alturas ya será muy difícil saberlo o no. El asunto es que, como hemos dicho, Irene de Grecia padece la enfermedad del olvido, el Alzheimer, y por tanto se trata de un deterioro progresivo de su mente, que incluso ha llegado a medios a expresar que prácticamente ha borrado sus recuerdos de infancia y de juventud.
una infancia, como digo, marcada por una infancia nada fácil, vamos a decir, y una juventud y adultez basada un poco en las labores de acción social que llevó a lo largo del mundo. Por ser justos, tendremos que decir también que sí hemos encontrado un momento puntual donde, según un artículo basado a su vez en un libro, afirman que Irene de Grecia no era tampoco tan protectora ni tan mediadora. En algún momento le tuvo que poner las cosas claras a Leticia, en especial de lo que tenía que ver de la relación con sus nietas. En este sentido, afirman que Irene de Grecia estaría cansada de las humillaciones a las que Leticia estaba sometiendo a su familia. La verdad, como siempre, podemos decir que está en un sitio, que está en otro o que simplemente está en medio. Pero ahora cabe preguntarse si esta mujer, su mente, ha olvidado los secretos o confesiones que le habría hecho Leticia a lo largo del tiempo, y que dado su perfil intelectual y observador, se habría dado cuenta de situaciones que no habría hecho públicas, pero que de alguna manera cobran sentido ahora. ¿Me he dejado algo de Irene? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.